Saludo cordial, mi nombre es Juan Carlos Hidalgo. El día de hoy les voy a presentar el desarrollo de mi trabajo de grado titulado Integración de la metodología BIM con nivel de detalle 5D y metodología EBM aplicado a un proyecto de estructura vertical del subgrupo de ocupación unifamiliar y bifamiliar. Bueno, esta presentación se estructura de la siguiente forma: introducción, objetivo general, definiciones generales de BIM, metodología EBM, integración BIM y EBM con Presto, modelación del caso de estudio, limitaciones y recomendaciones y conclusiones. Bueno, este trabajo se desarrolló en el marco del cumplimiento de mi pasantía con la empresa TC Proyectos. ¿Sí? Esta entidad sí, se dedica al tema de presupuestos, programación y supervisión técnica de obra. El objetivo general es integrar las metodologías BIM 5D y EBM utilizando el software Presto para optimizar la gestión de costos y tiempos aplicado a un proyecto de construcción de estructura vertical del subgrupo de ocupación unifamiliar y familiar. Bueno, las definiciones generales de BIM, pues tenemos BIM, primero que todo, es una metodología ¿sí? Para la gestión con énfasis en procesos constructivos que a partir de un modelo 3D que representa el activo y se alimenta de información exploratoria e histórica, facilita así el diseño y la construcción de la infraestructura. El activo BIM ¿sí? No es más que el producto final del proyecto, ¿sí? La infraestructura. Este producto tiene un valor económico y tiene un ciclo de vida definido. El modelado de información planométrica es el ingreso, procesamiento y vinculación de cada dato que aporta información a BIM, y el modelado paramétrico es el modelado 3D, una representación fiel de la realidad del activo. Ciclo de vida sí hace referencia a la duración de la vida del activo, ¿sí? Desde que se concibe la idea, se diseña, se construye, opera, ¿sí? Pasa su periodo de operación y posteriormente se demuele. Ese es el ciclo de vida del activo. Dimensiones BIM hacen referencia al nivel de información vinculado al modelo paramétrico. ¿Sí? El modelo 3D es pues la dimensión BIM 3D, o sea, el modelo paramétrico es la dimensión BIM 3D, pero pues esto solo nos habla de información geométrica y de materiales del activo. Si vinculamos costos y presupuesto, costos y cronograma, ya nos habla de BIM 4D y BIM 5D, ¿sí? Que es el caso de estudio de este proyecto. El trabajo colaborativo sí simplemente es un trabajo sí que se realiza en colaboración sí con varias personas, y pues la bioclimática es el uso estratégico y estructurado de los procesos naturales para optimizar los recursos en proyectos de ingeniería y arquitectura. La ruta crítica es una técnica de administración de proyectos que permite calcular, organizar y gestionar los tiempos y procesos necesarios para la ejecución de un proyecto, y las cantidades de obra no es otra cosa que el cálculo ¿sí? de los valores por los cuales se va a medir cada actividad. La metodología de EBM se fundamenta en la integración de alcance, cronograma y recursos con el objetivo de medir el avance y la productividad y proyectar el resultado final. La funcionalidad de esta radica en que permite la generación de indicadores en cualquier momento del proyecto para la evaluación constante del desempeño. Además, permite realizar proyecciones con base en rendimiento. Las obligaciones del valor ganado, sí, si estas se cumplen, pues no se ameniza ¿sí? El proceso pues, de la gestión del proyecto, y estas consisten en definir el alcance, crear un plan integrado de abajo hacia arriba, ¿sí? con base en una estructura de desglose de trabajo por tareas, asociar a cada tarea así un plan de control de cuentas, ¿sí? Que es un CAD CAP, ¿sí? Esto pues se programa y cada CAP se asigna a un ejecutivo responsable. Se debe establecer una línea base, ¿sí? De medida, ¿sí? O que resuma los CAD. Se debe medir el desempeño del cronograma, costos y pronosticar los costos finales. Esto con base en herramientas que nos proporciona IBM. Se debe gestionar el trabajo restante, pues las correcciones se aplican ¿sí? Al trabajo futuro, ¿sí? Y con esto, pues estas correcciones se deben pues, tener en cuenta ¿sí? Para actualizar la línea base. Los componentes de EBM tenemos el valor planeado PB, EB y AC. PB hace referencia al valor planificado, ¿sí? Con base en costos y presupuesto y cronograma previsto. El valor ganado es el avance real con base en el presupuesto, y el costo real es el costo real incurrido en obra. Tenemos que el presupuesto hasta la conclusión es el valor total del presupuesto. Tenemos variación de costo y variación de cronograma, ¿sí? Que nos relaciona, o sea, el nivel de sobrecosto o el nivel de rendimiento, o el nivel de rendimiento en el cronograma, y tenemos los índices de desempeño de costo y cronograma que nos hablan del desempeño, del costo y del cronograma. Finalmente, la estimación a la conclusión, que es la proyección que realizamos con base en el rendimiento actual. La integración de BIM y EBM, bueno, tenemos que la metodología BIM es muy beneficiosa, ¿sí? Pues nos reduce riesgos,
reduce la pérdida de información, mejora la colaboración, agiliza el diseño. Sin embargo, eso es muy, o sea, es muy relevante, es muy importante a la hora, sí, de realizar las fases iniciales como planificación, sí, y pues el diseño. Sin embargo, en la ejecución, tras de que no, o sea, a pesar de que nos provee mucha información, no podemos realizar ninguna evaluación, sí, de esta metodología. Por esto es necesario complementarla así, integrarla con la metodología de EBM que sí nos brinda estas herramientas. Y esto lo vamos a realizar en Presto. Sí, Presto pues facilita la organización y la clasificación, se integra con Revit, podemos vincular la información de costos y presupuestos en Presto y además tiene una pestaña para el valor agregado, para aplicar el valor agregado a nuestro proyecto. La modelación se realiza de la siguiente forma: desde un modelo 3D. En Revit extraemos cantidades, esas cantidades las extraemos a Presto, ¿sí? A estas cantidades le vinculamos la información de costos y cronograma, ¿sí? Y pues finalmente, ya teniendo esa vinculación, que es vinculación 4 y 5D, aplicamos la metodología del valor agregado en Presto, vinculando la información del valor ganado, costo real y valor planificado. El caso de estudio es el siguiente, ¿sí? Es una estructura vertical ubicada en Bogotá, área construida de 10.800 metros cuadrados, 12 pisos, 2 sótanos, cubierta, 6 locales en el nivel 1, 216 aparta estudios a partir del nivel 2, de área variable, diversas áreas comunes, ¿sí? Coworking, sala de juegos, etc. La modelación 3D del edificio se realizó en Revit y bajo la metodología BIM. Se generaron, bueno, del modelo estructural se generaron 2102 elementos, ¿sí? El diseño, ¿sí? de las redes, el modelado de las redes se realizó eh, mediante un modelo central paramétrico, ¿sí? Lo cual facilitó la coordinación y por lo cual sí, se asume que pues, la fase de diseño se realizó bajo la metodología BIM, ¿sí? Resaltamos la importancia de continuar bajo esta metodología en el desarrollo de costos y tiempos. La exportación de las cantidades, bueno, en Revit seleccionamos los elementos que deseamos extraer. En Costic simplemente decimos cómo vamos a realizar la codificación. Para este caso es por código de montaje. ¿Sí? Queremos exportar información de tipos y de materiales y simplemente les damos como bajo qué medidas y bajo qué unidad de medida queremos que nos extraiga estas cantidades, y el resultado es el que se puede ver en la imagen de la derecha. Cronograma en Presto, bueno, a cada elemento simplemente, bueno, a todo el proyecto asociamos un diagrama de Gantt y a cada elemento le asociamos una barra, ¿sí? Es similar a Project. Y simplemente esa barra la desplazamos o la estiramos de modo que coincida con el fin, y con el inicio, con el fin y pues la duración, sí, de cada elemento. En Presto podemos separar el cronograma por niveles, en este caso como una estructura vertical esto es importante, y el resultado es el que se evidencia en la imagen inferior. El APO en Presto, bueno, en Presto pues vinculamos costos, simplemente seleccionamos el elemento y en el entorno, ¿sí? Del análisis de precios unitario creamos, sí, agregamos los insumos, estos insumos se registran, el código que asociamos a este insumo va a ser único para este código, ¿sí? De modo de que si vamos a aplicarlo en otra actividad para el análisis de precios de esa actividad, simplemente llamamos el código y queda registrado. Sí, el resultado fue el siguiente: 780 millones de presupuesto para pilares estructurales. La metodología de M con Presto, bueno, esta tuvo limitaciones pues debido a que sí, la funcionalidad está activa, pero pues no nos permite ingresar información del costo real o del valor planificado. Sí, por tanto, pues es imposible, sí, realizar esta vinculación en Presto. Sí, esto por la versión que estamos utilizando, que es el demo, que es una versión limitada, ¿sí? Y no nos permite ingresar estos datos. Por esto tomamos Excel, ¿sí? Con Excel simplemente extraímos, ¿sí? Del proyecto la información de valor ganado, costo real y valor planificado para 3 momentos: semanas 77, 79 y 81, y el resultado fue el siguiente, donde pues tenemos que pues es un desempeño generalmente negativo, ¿sí? Para todas las fases, en variaciones de costo y cronograma, ¿sí?
mejora en cuanto a variación del cronograma, pero esto se debe que el 100% de los pilares debían estar ejecutados en planificación para la fase 1, para la fecha del 7 de junio. Y en variación del coste entre la fase 1 y la fase 2 nos varía demasiado, por lo que, o sea, esto podría indicar, sí, la ocurrencia de un imprevisto bastante importante. Sí, con respecto a los índices de desempeño, estos son inferiores al 100%, sí, por lo que por lo menos en la fase 1 el índice de desempeño del costo del 92% nos decía que ahí por lo menos, o sea, por cada peso que se está invirtiendo se está generando un valor ganado de 0,92, que era pues un deficiente, sí, gestión del costo. Y con el cronograma pasa lo mismo, siendo de 76% para la fase 1. Con base en la estimación a la conclusión, hubo para la fase 1 era de 1.120 millones, ¿sí? Sobre costo grande, comparándolo con el presupuesto inicial de 780 millones. Y este fue empeorando para la fase 2 y la fase 3. ¿Sí? Esto lo que nos indica es que el rendimiento bajó, ¿sí? Bajó desde la fase 1, ¿sí? O sea, el de la fase 2 ya la, la intensidad, ¿sí? del trabajo no fue la misma. Entonces tenemos limitaciones y recomendaciones, ¿sí? Como limitación tenemos que, listo, la versión gratuita Presto, ¿sí? Simplemente es una versión disponible para que el usuario tenga un primer acercamiento con el programa, pero no tiene todas sus funcionalidades habilitadas. Tampoco se puede guardar información, no se puede guardar proyectos en Presto, por tanto de que si tenemos un trabajo realizado y se nos cierra Presto, perdemos la información. Eh, Todas las funcionalidades que trabajan sobre el modelo Revit están habilitadas, sin embargo no se puede guardar, por lo tanto desde Presto no podemos sobreescribir Revit. El servicio es gratuito, pero pues es limitado, es por 3 meses. La versión demo no permite la transferencia de datos, ni siquiera copiar y pegar datos entre partidas del mismo proyecto en Presto. Y pues tenemos que Costit es una pues, herramienta útil, una herramienta muy versátil, por lo que pues, nos permite automatizar la extracción y pues no solo automatizar la extracción, sino personalizar esta automatización, lo cual es muy útil porque pues dependiendo de los requerimientos del proyecto toca aplicar cambios en este proceso. Y como recomendación tenemos que al momento de realizar el modelado, ¿sí? del elemento que sea una estructura, es importante tener bien definido el tema de la categoría, las familias y los tipos. ¿Por qué? Para que no se nos mezcle un elemento por lo menos de la sección de arquitectura en la sección de estructura. A mí por lo menos me pasó que en la estructura vino modelado una columna metálica de sección hueca. Si sí, esas columnas metálicas, lo correcto sería que se les vincule con carpintería metálica. Sin embargo, estaba vinculada en la estructura y tocó excluirla del análisis. Bueno, como conclusión tenemos que en términos generales sí, este estudio demuestra que la combinación BIM 5D y EBM ofrece un enfoque integral para la gestión de proyectos de infraestructura, mejorando la precisión en la planificación y el control del desempeño. Sin embargo, su efectividad depende en gran medida de la calidad de los datos de entrada, la capacidad del equipo en el uso de estas herramientas y la disponibilidad del software con todas sus funcionalidades habilitadas. Para futuros trabajos se recomienda explorar soluciones que permitan la automatización del cálculo EBM dentro del mismo entorno BIM, así como la implementación de la metodología de análisis predictivo para mejorar la eficiencia en la gestión de los proyectos. No habiendo más, les agradezco mucho su atención. Sí, muchas gracias y hasta luego. Hola a todos, mi nombre es Julián David Torres Velázquez y les voy a presentar el trabajo de grado desarrollado como requisito parcial para optar por el grado de Ingeniería Civil en la Universidad Nacional de Colombia, bajo la dirección del profesor Ricardo José Peña Lindarte. Este trabajo es titulado El diseño de un prototipo de geoportal mediante georreferenciación para el consulta de infraestructura de sistemas integrados de transporte masivo en Colombia. La tabla de contenido encontramos los puntos que vamos a desarrollar a lo largo de esta exposición. Primero hablaré de los objetivos, luego realizaré un contexto rápido, ahondaremos más en la problemática, se desarrollará la metodología y por consiguiente encontraremos los resultados, los cuales han sido divididos en la revisión documental, la asignación de atributos, la georreferenciación de infraestructura de los SITM y finalmente un diseño del prototipo. Luego encontraremos conclusiones y recomendaciones y para finalizar expondré las referencias que utilicé para desarrollar este trabajo.
Los objetivos. El objetivo general del proyecto es diseñar un prototipo de geoportal en QGIS mediante georreferenciación para la consulta de infraestructura de sistemas integrados de transporte masivo en Colombia. Para esto, se definen tres objetivos específicos: caracterizar la infraestructura de sistemas integrados de transporte masivo en Colombia, georreferenciar en QGIS la infraestructura vial de los sistemas integrados de transporte masivo y desarrollar finalmente un prototipo de geoportal en QGIS con georreferenciación para la consulta de infraestructura de sistemas integrados de transporte en el país. Dentro del contexto, bajo la pasantía desarrollada por mi persona en el Ministerio de Transporte, eh, dentro de mis actividades desarrolladas, como la supervisión de la obra de Transmilenio en la avenida 68 y la extensión de la troncal Américas en la avenida Ciudad de Cali, también encontramos supervisión y análisis de cálculos de la primera línea de metro de Bogotá, supervisión del proyecto Regiotram Mi Última Milla y redacción de manual y puesta en marcha de la plataforma CICETO. Encontramos la siguiente problemática: que nos dimos cuenta que el país hoy no cuenta en día con un sistema actualizado que muestre información totalmente verídica de la totalidad de la infraestructura de los sistemas integrados de transporte masivo en Colombia, que buscamos un sistema en el cual se pueda ver toda su magnitud y con base en ella tomar decisiones respecto a los SITM y su uso, ya sea tomar una ruta, como es el caso de un usuario, o qué troncal se puede ampliar y hasta dónde en el caso de una entidad gubernamental. ¿Cómo deseamos lograr esto? Bajo los siguientes pasos. El primero fue caracterizar toda la infraestructura de los sistemas integrados de transporte bajo una revisión documental y una clasificación de dicha información. Luego, seguimos con la georreferenciación en QGIS de dicha infraestructura vial, primero consultando plataformas y aplicaciones SIG de transporte, luego realizando un análisis y selección de atributos para el ingreso al software. Finalmente, usando este mismo software, se georreferencia toda la infraestructura, buscando desarrollar el prototipo de un geoportal en QGIS. Encontramos entonces la estructuración de la información georreferenciada diseñada en el software QGIS y luego una esquematización de la infraestructura y los widgets para el geoportal. Dentro de esta metodología identificamos 6 sistemas integrados de transporte masivo en el país. El primero más al norte, el sistema Transmetro, que opera en Barranquilla y Soledad, luego el sistema del área metropolitana de Bucaramanga, que incluye Bucaramanga, Florida Blanca y Dos Quebradas. Luego Main Megabus, el cual opera en el área metropolitana de Centro Occidente, que incluye Pereira, Dos Quebradas y La Virginia, seguido del sistema Mío, que opera en Cali, luego Transmilenio, que opera en Bogotá y el municipio anexo de Soacha, y por último, el sistema integrado de transporte del Valle de Aburrá, que opera eh, centralizado en Medellín. Para la revisión documental, realizamos una investigación en las bases de datos del Ministerio de Transporte amparados por el Convenio 744 de 2022 y referencias varias de plataformas de navegación y transporte, como lo fueron Google Maps, Movit y Google Earth Pro, analizando la base de datos bajo su disponibilidad y utilidad para el desarrollo de atributos. De acuerdo a lo que encontramos en esta base de datos, se desarrollan los siguientes atributos. Estos ítems se clasifican en 3 grupos según su tipo de geometría para el geoportal: rutas, estaciones y patio-talleres. Estos elementos son fundamentales en la representación del programa y sirven como base para definir los atributos esenciales que deben estar disponibles en el geoportal para su consulta. Definimos entonces las estaciones de parada, las rutas del SITM y los patios y talleres como 3 macrogrupos indispensables para georreferenciar y que nos permitieran asignarle atributos especiales a cada uno de ellos. De esta manera se definen los siguientes: para rutas encontramos atributos del tipo de nombre, longitud y material constitutivo de la vía por la que se transita. Para las estaciones ahondamos en nombre, rutas, ubicación, la troncal a la cual pertenece, la capacidad de la estación, el tipo de estación, si es de paso, terminal o interconexión. Para el metro, la posición, si es subterránea, elevada o a nivel con el suelo,
y de interconexión, en caso de, de serlo, las rutas o medios de transporte con los cuales se puede acceder mediante esta estación. Para los patios y talleres encontramos ya ítems más técnicos basados en el tipo de lavado, el tipo de cerramiento, el terreno del patio taller, el abastecimiento que se da a los vehículos, el área en metros cuadrados, pero en grandes rasgos la ubicación, capacidad y el polígono que desarrolla el patio taller. De acuerdo con esto, se definieron los siguientes ítems basados en la resolución 6609 de 2019, en la cual se encuentra información detallada de los indicadores del sistema de información. De esta resolución extraemos que las rutas, estaciones y patio talleres que fungen para formar el sistema integrado de transporte masivo se pueden clasificar a su vez en rutas troncales, pretroncales, alimentadoras, el sistema férreo, líneas de cable y líneas de ferry, como es el caso del sistema Transmetro en Barranquilla. Y en base a esto se desarrollaron los siguientes atributos, como lo son color, la imagen de cómo se va a ver, el ancho de la unidad y la opacidad, que son atributos que el diseñador propone para georreferencial en el software QGIS. En base a esto, se realiza el trazado de rutas, la ubicación de estaciones de parada y el dibujo de patio talleres, el dibujo de su polígono. Individualmente, cada uno se realizó y se le diligenciaron los atributos individualmente. Se dice entonces que para aquellos atributos de los cuales no se cuenta con información, se dejan en blanco, buscando que en un trabajo futuro se pueda completar el 100% de la información. De esta manera se consiguen los siguientes resultados, que corresponden a la infraestructura en vista de planta de los SITM y sus características. Así entonces conseguimos Transmilenio, MIO en Cali, Transmetro, Metro Plus, Metro Línea y Megabús. De acuerdo con el diseño del prototipo, a continuación se ejemplifica el funcionamiento del geoportal. Como podemos ver en el siguiente video, al ingresar al geoportal se van a poder posicionar el cursor y se van a encontrar todos los atributos, el nombre, la longitud, el material de la vía para cada uno de los ítems que encontramos allí, ya sea una ruta de metro, una ruta de tranvía, la línea B, el Metro Plus o SITBA, y de esta manera cada persona que ingrese, cada usuario va a poder tener acceso a todos estos atributos de la línea que él desee utilizar o a la cual planee su viaje origen y destino. De esta manera, estaciones también podemos encontrar, en la cual encontramos todos sus datos diligenciados, independientemente si es una ruta, una estación de interconexión, podemos encontrar, y el sistema nos va a permitir desplazarnos por toda la ciudad, encontrando ruta a ruta, solo posicionándonos y posicionando el cursor sobre dicho ítem. Así de la misma forma con patio talleres, estaciones o rutas del sistema. Entonces, como resultado obtenemos el geoportal SITM, nombre que se le ha dado, en el cual le ofrecemos al usuario encontrar su mejor ruta, ubicar la parada más cercana a su destino, reconocer dónde se puede hacer transbordos, identificar las características más importantes del SITM de su ciudad y ahorrar tiempo e ir a la segura con su ruta y su parada. Para el diseño del prototipo nos basamos en el mapas movilidad que ofrece la Secretaría Distrital de Movilidad, en el cual encontramos los widgets que deseamos que el futuro geoportal tenga en su plataforma, como lo son botones de descarga, filtros y opción para imprimir una captura de pantalla del geoportal con los filtros activados, una barra de búsqueda para encontrar más rápidamente lo deseado, una ventana de filtros para activar o desactivar las capas a voluntad del usuario,
una ventana de visualización del geoportal y el que es una zona de presentación de los atributos mediante la selección con el cursor en el ítem deseado, en la cual el usuario pueda sentirse amigable con la plataforma y que sea totalmente intuitiva para ellos. Como conclusiones y recomendaciones, finalmente, por cuestiones de recursos, tiempos y nivel de la información, el geoportal se deja en este punto previo a su fase de lanzamiento, listo para convertirse en un producto de un proyecto interdisciplinario que cuente con especialistas en desarrollo informático y que puedan realizar todo este sistema en una página debidamente desarrollada. Encontramos que estas herramientas virtuales son de vital importancia para el desarrollo y planeación del transporte en el país, además de ser una herramienta de gran utilidad para los usuarios del SITM. El uso de QGIS, que es un software libre, ofrece versatilidad y facilidad en el acceso de todo el país. Se propone su publicación a través de QGIS Online en el portal web oficial del Ministerio de Transporte, a quien se agradece por su apoyo y autorizaciones para materializar esta iniciativa. Así encontramos la bibliografía y muchas gracias. Bueno, buenos días. A continuación les voy a hacer la presentación de mi trabajo de grado, el cual está titulado como Propuesta de aceleración de contratos de obra de infraestructura de la red vial nacional. Mi nombre es Juan Felipe Martínez Tiempos y el director que me acompañó en este trabajo fue el profesor Ricardo José Peña Lindarte. Como contenido les voy a hacer la presentación de la introducción y la justificación, los objetivos, la identificación de las unidades de análisis, la metodología y el modelo teórico, la propuesta del modelo de aceleración. Se van a presentar unas propuestas como estrategias de mejora para la planificación de recursos y ahí para concluir se presentarán conclusiones y recomendaciones. Bueno, como introducción y justificación, esta propuesta surge pues en base a una función principal que tiene el INVIAS como entidad pública que está adscrita al Ministerio de Transporte, la cual es adelantar investigaciones, estudios y supervisar la ejecución de las obras que estén a su cargo según planes y prioridades nacionales. Dentro de esta supervisión se hace el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico para el cumplimiento del objeto de los contratos. Esto con el fin de que estos se ejecuten correctamente y se asegure pues la calidad, la seguridad, la optimización y buen manejo de los recursos y la mejora en la planificación durante el desarrollo de estas. Como objetivo general está el de analizar y estudiar la optimización de los recursos en los proyectos de obra e infraestructura de la red vial nacional mediante la aceleración de la ejecución de obras. Para esto se utilizará un modelo que pronostique los costos de la ejecución futura de los mencionados proyectos. Los objetivos específicos, entre ellos está analizar el estado de ejecución de obra de los proyectos, incluyendo los avances físicos y los avances financieros. También está pronosticar los costos futuros correspondientes a la ejecución de obra y también a los ajustes que se hacen a estos mediante la definición de la metodología y la teoría de un modelo matemático para analizar la ejecución futura. También está la de plantear una propuesta de planificación de los recursos de entidades públicas como el INVIA mediante la aceleración de la ejecución de obra, teniendo en cuenta vigencias futuras estipuladas en los contratos. Y por último está la de proponer estrategias de mejora en cuanto a la gestión y planificación de los proyectos. En cuanto a la identificación, selección y caracterización de las unidades de análisis, se escogieron dos proyectos a cargo del INVIAS. El primero se basa en la construcción, el mejoramiento y mantenimiento, la gestión predial, social y ambiental sostenible de la variante San Francisco-Mocoa en su tramo 2, ubicado en el departamento de Putumayo. Este proyecto tiene como objetivos principales reemplazar la vía actual por una más corta, mejorando sus especificaciones técnicas, la transitabilidad y disminuyendo la accidentabilidad actual. Este proyecto promueve el desarrollo económico y social sostenible de la parte sur del país y ayuda con la integración interregional con lo que sería el centro y el occidente del país. Este tramo de estudio comprende aproximadamente 13 kilómetros. Se tiene concebida la construcción de 61 puentes con una longitud aproximada de 15 kilómetros, de los cuales 30 estarían ubicados en el sector correspondiente a Mocoa y 31 al sector correspondiente a San Francisco. En la primera gráfica podemos ver cómo ha sido la ejecución mes a mes frente a lo que se tenía programado hasta el mes de septiembre del 2024, desde junio del 2021. Abajo en la segunda gráfica podemos ver
eh, la misma gráfica, pero con los datos acumulados. También, tomando los valores hasta diciembre del 2024, se tenía que para este proyecto la ejecución era de aproximadamente 95.000 millones, que representaba un 25,14% del avance. La segunda unidad de análisis escogida se basa en el mejoramiento, mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible de la transversal de la Macarena, ubicada en el departamento del Meta. Según el diagnóstico inicial realizado en julio del 2021, esta vía está constituida por una calzada sencilla, doble carril, bidireccional, con anchos de vía entre 4 y 9 metros, eh, con pendientes entre 4 y 16% y con una topografía entre plana, montañosa y escarpada. De los 56 kilómetros a intervenir, hay 50 que se encontraban o no pavimentados o en material de afirmado. Este proyecto se estima que beneficiará a más de 600.000 personas y además para el 2023 había permitido la creación de 249 empleos directos y 2.000 empleos indirectos. Igual que en la primera unidad de análisis, está la ejecución mes a mes frente a lo programado y en la gráfica de abajo la ejecución acumulada frente a la que se tenía programada. Según la información que se tenía para noviembre del 2024, se tenía un avance aproximadamente del 19,32%, lo cual correspondía a una ejecución de casi 55.000 millones. En cuanto a la metodología y modelo teórico para la planificación de recursos, eh, se realizó el análisis por capítulos constructivos, comparando similar a las gráficas anteriores lo que se había ejecutado versus lo programado para cada capítulo constructivo, como pueden ser las bases y las subbases o los pavimentos asfálticos, como se muestra acá. Entonces, para la primera unidad de análisis, que era la variante San Francisco-Mocoa, se ve que había un desfase de ejecución frente a lo programado y las ejecuciones son en promedio más alto al que se tenía programado. Entonces, según el modelo que se va a utilizar, se van a recopilar un valor pesimista, que es el que se va a considerar como la ejecución más baja durante este periodo de análisis. El valor optimista es lo mismo, va a ser la ejecución más alta durante este periodo y también un promedio de ejecución. En morado se puede ver el promedio de ejecución, pero contando la programación hasta el final del proyecto. Estos serán insumos o recursos esenciales para alimentar el modelo de simulación. Para la segunda unidad de análisis se realizó el mismo procedimiento que se presentó antes. En este se ve que la ejecución en general es más baja a lo programado y al igual que la anterior también se encuentra desfasada. Para la propuesta del modelo de aceleración se utilizó la técnica de revisión de evaluación de programas o también conocida como metodología PERT para identificar lo que eran los valores pesimistas, los valores optimistas y normales. Con estos valores se definieron distribuciones betas con las cuales se van a simular la ejecución para cada capítulo constructivo de cada unidad de análisis. La simulación en Excel se basa principalmente en utilizar los insumos que identificamos previamente de los valores pesimistas, optimistas y normales para calcular parámetros de la distribución beta, que sería el parámetro alfa y el parámetro beta. Y con esto, según un valor aleatorio entre 0 y 1 simulando una probabilidad, va a calcular un valor de ejecución simulado. Aquí se presentan las gráficas comparando ambas unidades de análisis y también comparando los diferentes capítulos constructivos. Se pueden identificar dos generalidades. La primera es que como la variante San Francisco Mocoa es un proyecto de construcción y la transversal de la Macarena es simplemente de mejoramiento y mantenimiento, pues lo de la ejecución simulada en general va a ser mayor la de la variante de San Francisco. Debido a que según en la ejecución real de ambos proyectos, los valores pesimistas están más cerca de la ejecución normal o promedio, se tiene un sesgo hacia la derecha. Eso quiere decir que hay una frecuencia mayor hacia ejecuciones bajas. Como propuesta de estrategias para la mejora de la planificación de los recursos, para la primera unidad de análisis correspondiente a la variante San Francisco Mocoa, según la ejecución simulada para cada capítulo constructivo, se generó una ejecución promedio simulada, con la cual, teniendo en cuenta el saldo por ejecutar, se podrá calcular un tiempo estimado en meses
para terminar el proyecto con su respectiva probabilidad de ocurrencia. Según el modelo de simulación, existe un 49% de probabilidad de que el contratista logre un promedio de ejecución igual o superior a aproximadamente 5.000 millones. Entonces, teniendo en cuenta el nuevo alcance físico, la duración del proyecto se reduciría a 56 meses. Esto haría que el plazo actual del proyecto cambiara de agosto del 2030 a agosto del 2029. Para la transversal de la Macarena, el tiempo de ejecución restante es de 71 meses, contando desde septiembre del 2024, lo cual, según el modelo, requeriría que la ejecución mensual fuera de aproximadamente 3.200 millones, la cual, según la simulación, tiene un 5% de probabilidad de ocurrencia. Entonces, esto evidenciaría la necesidad de reprogramar el proyecto o crear prórrogas para ajustarlo a un ritmo más real de ejecución, aunque esto podría implicar mayores costos por ajustes, los cuales de no prever o calcular bien estos costos, podría reducir el alcance y las metas físicas del proyecto, como sucede en la variante San Francisco-Mocoa. Bueno, como conclusiones y recomendaciones, se tiene que el modelo propuesto en el documento pues permite identificar oportunidades para acelerar la ejecución de algunos proyectos de infraestructura vial, optimizando el uso de los recursos disponibles. Esto es relevante en el contexto donde los proyectos pues, suelen enfrentar retrasos y sobrecostos debido a factores como lo puede ser la inflación o variación en los materiales o en la mano de obra. Esta propuesta metodológica podría tenerse en cuenta simplemente como un mecanismo de revisión para tratar de prevenir o mitigar estos desafíos que son comunes en la realización de proyectos de infraestructura. Eh, Otra conclusión es que herramientas como las simulaciones de Monte Carlo y técnicas de revisión de evaluación de programas como la metodología PERT permiten evaluar escenarios optimistas, pesimistas y probables, evidenciando qué valores de ejecución son como los más comunes y cuál es la tendencia de ejecución. Y por último, como recomendación, debe haber una mayor atención en la gestión de los contratos y a la hora de planificar los recursos para evitar que ocurran estos desfases en la programación y en la ejecución. Estas serían las referencias utilizadas para el desarrollo de este trabajo. Y ya. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Andrés Felipe Sánchez Bernal y vengo a hacer la presentación del trabajo propuestas de un modelo de proyección económica para ajustes en obras de infraestructura vial para el INVIAS. Esto en el marco de la asignatura Trabajo de Grado María Pasantía, semestre 2024-2. Director fue el ingeniero Ricardo José Peña Lindarte y este trabajo está enmarcado en el Departamento de Ingeniería Civil y Agrícola. Este trabajo tiene 6 ítems, el primero es introducción, el segundo son unos objetivos, el tercero el primer proyecto de análisis que es la transversal Macarena, el cuarto corredores viales para la renovación del Pacífico, el quinto tenemos unas conclusiones y sexto las referencias que fueron utilizadas para la realización de este trabajo. Entonces, en la introducción, este trabajo de grado desarrolla y valida un modelo de proyección económica para los ajustes de obras de infraestructura vial. Esto apoyándose en el análisis de bases de índices económicos como el IPC y el ICOSIP, comparando su evolución con el costo de los proyectos y los mecanismos de ajuste financiero. Esto se hizo a través de la herramienta de Excel y busca proyectar con precisión los índices a futuro de los costos anuales de los proyectos de infraestructura vial para mejorar la planificación presupuestal y la gestión financiera. Objetivos: desarrollar un modelo económico para estimar los ajustes financieros de las actas de obra en los proyectos del INVIAS. Y los objetivos específicos: analizar los factores económicos, sociales y técnicos que influyen en la variación de los costos de los proyectos de infraestructura vial. Identificar y recopilar los datos importantes como los históricos del ICOSIP. Diseñar y desarrollar un modelo que relacione las variables clave con los ajustes financieros en los proyectos a cargo del INVIAS. Validar el modelo utilizando datos históricos de proyectos del INVIAS para mejorar su precisión. Y proponer estrategias basadas en los resultados de su modelo para optimizar la planificación presupuestal y la gestión financiera en estos proyectos. Entonces, el primer proyecto es la transversal de la Macarena, conectará los municipios de Granada, Mesetas y Uribe. Cuenta con una longitud de 56 kilómetros, está enmarcada en el plan de desarrollo de 2018 a 2022 y el consorcio que está a cargo de la supervisión es el consorcio Ruta 190, consorcio Vías
065 integrado por Hidalgo e Hidalgo Colombia e Hidalgo S.A. son las compañías y el consorcio encargado de la construcción. El presupuesto total de esta obra es de 328.198.560.743 con un plazo de ejecución de 114 meses. Entonces, para el modelo se tomaron estos capítulos constructivos porque son los de más peso en los dos proyectos que vamos a analizar. Se hizo un incremento año a año para analizar la variación y los cambios de año a año de estos índices, de estos capítulos. El ICOSIP comenzó a salir desde el 2020, pero desde el 2021 fue que se adoptó con el INVIAS para el pago de los ajustes en sus contratos. Entonces, acá tenemos las variaciones año a año. Al final se hizo una suma para más o menos tener un orden de magnitud de cuánto ha sido la variación. Y hasta el momento de la elaboración del modelo, que fue con los datos de octubre del 2024, el año con menos incrementos había sido el 2024. Pero faltaban 2 meses, para analizar. Listo, luego se hizo el peso que tiene este contrato, estos capítulos sobre este contrato, dándonos así que el transporte y los sobreacarreos es el que más peso tiene en este contrato, digamos por la mala infraestructura existente y por la poca conexión con la región, que hace que la mayoría de los materiales tengan que venir pues de lugares bastante lejanos. Luego siguen ya capítulos relacionados con la obra, como pavimentos asfálticos concretos y estructuras hidráulicas y de drenaje. Hacemos una gráfica de comportamiento de los índices para calcular el morado, el del ICOSIP. Se hizo una multiplicación de la variación y el aumento de estos índices por el peso y se sacó un promedio, esto para analizar más o menos cuál es la variación de estos índices con el peso de la obra, y nos dio este comportamiento, dándonos así que de abril a mayo tenemos un aumento, teniendo en mayo pues un pico, y desde ahí tenemos un descenso abajo, pues digamos que la gráfica del IPC. El límite es 6.1 porque era la inflación esperada para el término del año 2024. Hacemos una proyección con valor presente, entonces con los índices que conocemos de octubre del año 2024, asumiendo, ¿sí?, que vamos a hacer la obra en ese mes con esos índices, nos da que lo que hay que pagar de ajustes son de 56.000 millones de pesos. Entonces digamos que hay un desbalance ya digamos con este control tan rápido muy grande, porque lo que se tiene para ajustes de esta obra es de 35.000 millones. Entonces ya con este control rápido podemos ver que hay cierto desbalance en la previsión y el monto previsto para los ajustes. Luego pues hacemos un modelo para el ajuste anual promedio del ICOSIP. Entonces para esto pues hacemos una gráfica año a año de las variaciones del modelo del comportamiento de los índices del ICOSIP, y con esto pues vemos que el año 2021 fue un año atípico por la reactivación económica de la pandemia. Entonces pues tuvo un crecimiento bastante lento. Para 2023, año pues digamos del primer año de gobierno formal después del cambio de gobierno, vemos un crecimiento acelerado, años atípicos, factores que nos cambian el crecimiento económico. Entonces el modelo tiene que buscar ir con la forma del comportamiento de los años anteriores y los históricos que tenemos. Entonces se busca hacer más o menos un promedio de los valores obtenidos de los aumentos y irnos un poquito por encima preveyendo digamos que ciertos cambios.
Entonces por eso vemos que la forma del modelo es parecido a las variaciones y los cambios que han venido sucediendo pues con el histórico del ICOSIP. Para hacer, digamos, el ajuste por los grupos, acá pues se tuvo en cuenta el IPC, que está proyectado hasta el año 2032. Se tomó en cuenta, digamos, las proyecciones que se tienen del IPC a futuro. Se le pidió a un contratista y a una interventoría que hicieran sus proyecciones para tener en cuenta. Y pues la morada es cómo va comportándose realmente el contrato hasta el momento de conocerlo. Luego pues se hace una propuesta para este ajuste en el cual se busca lo mismo que anteriormente, no irnos por los extremos, intentar ir en un punto medio, y pues se tienen en cuenta variaciones. Por ejemplo, para el año 2027, que es un año después de las elecciones del año 2026, se tiene en cuenta un aumento por el cambio de gobierno. Entonces hay que tener en cuenta luego una leve caída hasta volvernos a estabilizar. Entonces todo ese tipo de factores económicos, sociales, deben tenerse en cuenta, digamos, a la hora de plantear variables y plantear este tipo de ajustes. Luego, con todos estos índices, se hace una proyección con los históricos del ICOSIP, con el modelo proyectado, y ya con la programación de obra que se tiene mes a mes y estos índices, se hace una proyección para saber cuánto va a ser, digamos, el acumulado y cuánto van a ser los ajustes. Entonces acá nos damos cuenta que así los ajustes son 46.000 millones y lo previsto son 35.000. Entonces ahí nos da un desajuste de más casi 18.000 millones, un error al ajuste del 50.60%, lo que implicaría que este se quede sin recursos o que se tenga que hacer una reducción de la metafísica. Pues un resumen de lo que se dijo anteriormente. Si se hace una reducción física, debería reducirse 3.72 de kilómetros de rehabilitación y 3.76 de kilómetros por pavimentar. El proyecto 2, corredores viales para reactivación Pacífico, localizado en el departamento de Putumayo. Mejoramiento vial de 5 departamentos como Putumayo, Cauca, Huila, Caquetá y Córdoba. Este está enmarcado en el Programa Nacional de Vías para la Legalidad y la Reactivación Colombia 2030. Está a cargo del INVÍAS y está a cargo de la Subdirección Nacional de Modernización de Vías. Este está dividido en varios módulos. El primero, del que se va a hablar, tiene un costo de 610.560 millones y tiene un plazo de ejecución de 114 meses. Acá digamos que hay unas obras distintas a la anterior, por lo cual solo se van a tomar los mismos capítulos, que en este caso tienen un 78% de peso sobre el proyecto. Entonces pues es válido hacer una comparación porque pesa bastante y es un gran porcentaje del proyecto. Se hace la misma comparación anterior, tiene un comportamiento muy similar. La única diferencia con el anterior es que digamos que sube más, sube hasta 4.40 y 4.76 y también tiene una caída más demarcada, pero el comportamiento de la gráfica es bastante parecido. Al hacer los ajustes al valor presente, este nos da un valor de 93.000 millones de ajustes que se deben pagar. Acá pues hacemos la proyección, es el mismo procedimiento que se hizo anteriormente y nos da que son 95.000 millones lo que se debe hacer de ajustes.
Y para este proyecto solo se tenían de ajustes 36.000 millones. Entonces digamos que aquí el error de los ajustes es de un 187.70%, lo que implicaría que el proyecto se va a quedar sin recursos o que tengan que hacer una reducción mínima. Esto digamos que es un error que se tiene en el INVIAS porque se hace la mayoría de las veces un ajuste de un porcentaje fijo del valor del proyecto. En este caso pues vemos que el error en el monto del ajuste es bastante alto. Este es el resumen de este proyecto. Si queremos cumplir con el presupuesto y hay que reducir la metafísica, la reducción sería de 5.62 kilómetros a rehabilitar, 9.97 kilómetros a reducir de vía pavimentada. Entonces las conclusiones son: con la aplicación de modelos y la proyección económica de los dos proyectos analizados, se puede destacar que tienen relación con el ICOSIP, con el IPC, y que es importante mantener las proyecciones y tener en cuenta todos los factores que van a afectarme el proyecto para hacer una proyección adecuada y que los proyectos no se queden sin condiciones y montos económicos para su ejecución. Otra conclusión es que hay factores externos al control de los contratistas y los interventores, pues que influyen en los proyectos, en los costos, en las ejecuciones, pero pues van a tener directamente impacto sobre estas. Entonces son datos y fechas tal vez que hay que tener en cuenta, teniendo en cuenta el histórico a futuro, en caso de que sucesos futuros tengan parecidos a los conocidos, digamos como una pandemia, elecciones, pues la idea es que con los históricos se puedan proyectar de manera adecuada. Y una tercera y la final sería una planificación basada en modelos productivos mejora la asignación de recursos. Esto nos da mayor precisión a pues cuál será el valor real del proyecto, y más si se va a trabajar muchos años a futuro, para pues no tener imprevistos tan grandes como los mencionados anteriormente, y pues evitar digamos que se haya que agregar montos extras no previstos o reducir la metafísica. Muchas gracias por su atención y estos son los referencias. Buenos días para todos y para todas. Mi nombre es Elin Sofía Montoya, estudiante de Ingeniería Civil. Realicé mi trabajo de grado en la modalidad de pasantía en el Grupo de Infraestructura Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Este trabajo consiste en el análisis multidimensional para la identificación y selección de materiales sostenibles para la construcción de proyectos de infraestructura cultural priorizados por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. El contenido de esta presentación es la introducción, objetivos, identificación de materiales, identificación de variables para el análisis, casos de estudio, aplicación de métodos de toma de decisiones multicriterio, recomendaciones y conclusiones. El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes se encarga de viabilizar, diseñar y estructurar y ejecutar proyectos relacionados con infraestructura cultural. A lo largo del país se entiende infraestructura cultural como aquellas edificaciones o espacios que se encaminan al fortalecimiento de los programas de formación artística y culturales, como casas de cultura, bibliotecas, salas de danza, escuelas de música, centros culturales, entre otros, y asimismo espacios que busquen la preservación de la memoria y los saberes ancestrales de las comunidades. Su planeación y diseño está regulado bajo la NTC 6250. Actualmente el Ministerio le está haciendo una apuesta hacia la bioculturalidad, que es, en términos generales, la realización de infraestructuras en armonía con las culturas y la naturaleza en el lugar donde se van a realizar. Y es por eso que es importante la selección adecuada de los materiales de construcción, esto con el fin de garantizar resistencia, durabilidad y adaptabilidad del material de acuerdo con las condiciones de la zona donde se va a construir la infraestructura, mitigar el impacto ambiental y construir infraestructura con propósito y en contexto, es decir, que responda a las necesidades de las comunidades, pero también que se integre con el entorno. El objetivo general es realizar un análisis multidimensional que permita identificar materiales sostenibles que puedan ser utilizados en la construcción de algunos proyectos priorizados por el Ministerio. En primer lugar, se realiza la identificación de materiales. Para esto, se tiene en cuenta que estos están relacionados a unas variables como
los materiales locales, los materiales renovables, reciclaje de materiales, materiales reutilizables, materiales durables, materiales de fácil mantenimiento y la energía embebida en los materiales. A partir de esto se seleccionaron 5 materiales para realizar la evaluación. En primer lugar está la madera, la cual constituye un material sostenible siempre y cuando sea certificada. En Colombia su mayor disponibilidad está en la Amazonía y la región Pacífico. Según el tipo de madera puede utilizarse en estructuras, pisos, techos o revestimientos. Como material de construcción presenta una alta resistencia a la tracción y flexión, pero es vulnerable a la humedad y a las plagas, por lo cual requiere un mantenimiento periódico. La guadua es un material de construcción el cual se usa en estructuras, paneles y mobiliario. Es abundante en regiones como el eje cafetero y el Valle del Cauca. Presenta una alta resistencia a la tracción y a la compresión, tanto que en algunos casos puede compararse con el acero. Su durabilidad es moderada siempre y cuando se trate de la humedad y los insectos mediante mantenimientos periódicos y en un tratamiento inicial. Es un material resistente a la humedad y a las altas temperaturas, pero se deteriora en zonas de alta precipitación. El adobe es un material comúnmente utilizado en regiones secas como La Guajira y Boyacá en muros y estructuras. Tiene una resistencia moderada, es apta para construcciones de baja altura, una durabilidad también moderada ya que puede sufrir erosión. Adicionalmente, requiere un mantenimiento periódico mediante revoques para protegerlo de la humedad y es ideal para climas secos, ya que presenta alto deterioro en condiciones de humedad y precipitación. La tierra es utilizada para la fabricación de bloques, para muros y estructuras. Presenta una alta resistencia a la compresión, una alta durabilidad. Si es estabilizada con cal y cemento, pues presenta mejores condiciones. Además requiere poco mantenimiento y es resistente a condiciones de humedad y altas temperaturas. Puede deteriorarse en presencia de lluvia directa. En cuanto al hormigón reciclado, es un material producido principalmente en zonas urbanas con acceso a escombros y se utiliza principalmente en estructuras y pavimentos. Tiene una resistencia similar al hormigón tradicional, tiene una durabilidad alta y su mantenimiento es el mismo que para el hormigón tradicional. Es resistente a la humedad y a las variaciones de temperatura. A continuación se identificaron las variables de análisis. En este caso se dividieron en 3 grupos. En primer lugar están los factores climáticos y geográficos. En esta categoría se tienen en cuenta características propias de los municipios donde tendrá lugar los proyectos. Y en este sentido se contempla la temperatura, la humedad, la precipitación, la altitud y la actividad sísmica. En cuanto a factores socioeconómicos, se consideran variables relacionadas con la relación del material con las condiciones socioeconómicas, como el costo, la disponibilidad de la mano de obra, la disponibilidad de material en la región, la aceptación cultural. En cuanto a los factores técnicos, se tiene la durabilidad, la resistencia, la facilidad de mantenimiento y la conformidad con normativas nacionales. Estos factores están asociados con el desempeño de los materiales ante las condiciones ambientales. Bueno, se seleccionaron 2 proyectos como caso de estudio. El primero es la Casa de Saberes Ancestrales en Guachene, Cauca. Guachene es un municipio que se encuentra en el departamento del Cauca, en el norte. Limita con Puerto Tejada, Caloto y Villarrica. Tiene una temperatura promedio anual entre 24 y 28 grados centígrados. Su humedad es alta, entre 70 y 85%. Un régimen de lluvias bimodal. Su precipitación anual es entre 1200 y 1500 milímetros. Tiene una altitud de aproximadamente 1000 metros sobre el nivel del mar y es una zona de actividad sísmica alta. Eh, la Casa Cultural Agua Barbacoas Nariño se ubica en Barbacoas, que se encuentra en la cuenca del río Telembí. Está rodeado por una densa selva tropical, una gran red de ríos y quebradas, tiene una cercanía al mar, lo que hace que las aguas sean parcialmente saladas. Em, Su temperatura oscila entre los 24 y 30 grados. Durante el año alcanza hasta el 97% de humedad. Las precipitaciones son de 6.512 milímetros al año. Se ubica a una altura de entre 36 y 38 metros sobre el nivel del mar y está en una zona de amenaza sísmica alta. A partir de esto se aplica el método de toma de decisiones multicriterio por medio del método de la suma ponderada. Este método se elige porque es un método simple y ha presentado resultados confiables para evaluación de sostenibilidad en proyectos de ingeniería.
Para su aplicación se define en primer lugar el peso que tendrá cada criterio de ponderación. En este caso se definieron a través del criterio de expertos. Esto se solicitó el apoyo a un ingeniero civil con maestría en estructuras y especialización en construcción de materiales no convencionales, una ingeniera civil, ambiental y sanitaria con maestría en gestión de construcción y un arquitecto especialista en construcción sostenible. Los tres son miembros del Grupo de Infraestructura Cultural. Cabe resaltar que no se ponderan los factores climáticos y geográficos, ya que estos están influyendo directamente en los criterios técnicos y se tienen en cuenta para la asignación de estos puntajes. Después se definieron los criterios de evaluación, se asigna una escala de 1 a 5 a cada uno de los factores. Por ejemplo, en el caso del costo se le asigna 5 a la opción más económica, 1 a la menos económica, y a los demás se les asigna puntaje utilizando la normalización min-max, que es básicamente una interpolación lineal. Y para la durabilidad se asigna 5 al material que tiene muy alta durabilidad, que puede durar más de 50 años sin necesidad de reemplazo, y 1 si se requiere un reemplazo frecuente de menos de 5 años. Aquí se puede apreciar cómo fue la asignación de puntajes para dos de los materiales, en el caso de Guachené, adobe y hormigón, y en el caso de barbacoa, madera y hormigón, estos pues ya teniendo en cuenta cada uno de estos factores y una investigación relacionada con cada uno de ellos en los municipios. Este proceso de asignación de puntaje se realiza con todos los materiales y posteriormente se aplica la fórmula de suma ponderada para obtener los puntajes finales, que se pueden observar en esta tabla. A partir de los resultados obtenidos, se evidencia que el hormigón reciclado es el material con mayor puntaje y por lo tanto es el material con mayor potencial para su uso en infraestructuras ubicadas en los municipios de Guachené y Barbacoas, considerando los diferentes factores climáticos, geográficos, socioeconómicos y técnicos. Este se destaca debido a su resistencia, que es similar al concreto convencional, y su facilidad de mantenimiento. Esto contribuye a la construcción de infraestructuras más seguras y duraderas. Asimismo, para el caso de Guachené, se observa que el segundo puntaje más alto fue para el adobe, un sistema de construcción tradicional de bajo costo. Por otro lado, para el municipio de Barbacoas también se destaca la madera, que además de ser un material ampliamente utilizado en la región, hace parte de los materiales más utilizados en la construcción tradicional de la zona pacífica del país y se encuentra disponible en la región. La construcción en tierra obtuvo el puntaje más bajo en ambos casos porque es un material que no está muy alineado a las costumbres de los municipios y además por normativa no puede ser utilizado en sistemas estructurales, lo cual representa una desventaja respecto a los demás materiales. Además, su desempeño es mejor en zonas secas y con poca exposición al agua, que no aplica en estos municipios. Cabe aclarar que el uso de estos materiales no es excluyente y el diseño de estructuras puede combinar varios de ellos. Por ejemplo, en Huachene se puede plantear un sistema estructural en hormigón reciclado, con muros no estructurales en adobe y cubierta en madera, mientras que en Barbacoas es posible diseñar una estructura totalmente en madera cuya cimentación sea en concreto reforzado utilizando hormigón reciclado. A partir de esto se desarrollan unas recomendaciones teniendo en cuenta los resultados y la revisión de manuales y normativas relacionados con el uso de los diferentes materiales. En el caso del hormigón reciclado, pues se recomienda que el material sea correctamente tratado y seleccionado y se garantice que esté libre de contaminantes como pintura, yeso y plástico. Se debe garantizar la protección contra el agua, realizando estructuras de drenaje competentes para evitar exposición excesiva del material y también en lo posible utilizar aditivos e impermeabilizantes. En cuanto al proceso constructivo, se recomienda el uso de aditivos retardantes para controlar el tiempo de fraguado y el uso de barreras de humedad en el tiempo de curado. Para el caso de barbacoas particularmente, si es posible, se recomienda revestir la superficie con impermeabilizantes y también aplicar recubrimientos químicos que eviten la corrosión del acero. Para Guachené, en el uso del adobe, se recomienda garantizar una proporción adecuada de arcilla, limo y arena. Si es posible, se recomienda estabilizar el adobe con cemento, cal o fibras naturales para mejorar su resistencia a la humedad y prevenir la erosión. Se recomienda evitar el contacto directo del material con el suelo húmedo. Este material no puede estar directamente expuesto a las precipitaciones, por lo que se recomienda su uso en exteriores, siempre y cuando esté cubierto o preferiblemente en interiores. Teniendo en cuenta la zona de amenaza, se recomienda incorporar refuerzos, los cuales pueden realizarse con caña, bambú o madera.
Se recomienda aplicar también revestimientos de cal, yeso o mortero en la superficie del material para reducir el efecto de la humedad. Para el caso de barbacoas, para el uso de las maderas, se recomienda evitar el contacto del material con el suelo, en lo posible plantear estructuras palafíticas con cimentación en concreto. También evitar la exposición directa a la lluvia, esto con materiales adecuados en techos y diseños de aleros que protejan las paredes. Se recomienda el uso de recubrimientos químicos que funcionen como impermeabilizantes y eviten el deterioro por la humedad. Y en cuanto a mantenimiento, es importante realizar revisiones periódicas para identificar signos de deterioro, tales como grietas, pudrición o presencia de insectos u hongos, y de ser necesario realizar las reparaciones pertinentes. Asimismo, cada 2 o 3 años recomienda realizar limpieza y volver a aplicar los recubrimientos. Y a modo de recomendación general, pues también es importante involucrar a las comunidades y capacitarlas en el uso y mantenimiento de los materiales aptos para su región, esto con fin de generar apropiación de estos y de esta manera garantizar un mantenimiento adecuado de las infraestructuras y un tránsito hasta prácticas constructivas más sostenibles. Bueno, y en conclusión, pues Colombia es un país muy diverso, tiene unas condiciones muy variadas en términos de clima y geografía, y es por eso que la construcción de infraestructura, y en especial aquellas que sirvan a las comunidades, se deben realizar de acuerdo con el contexto, identificando los materiales que mejor se adaptan a las condiciones particulares. Asimismo, el uso de metodologías de análisis multicriterio para la selección de materiales de construcción representan herramientas útiles, ya que permite realizar una evaluación integral de cada material, considerando factores relevantes relacionados no solo con las propiedades intrínsecas del material, sino con factores externos. Y para los casos de estudio, pues se evidencia que el hormigón reciclado presenta ventajas importantes frente a los demás materiales, y es una oportunidad de implementar prácticas más sostenibles sin comprometer de manera significativa la resistencia de los materiales, y asimismo el uso de adobe y madera permiten el reemplazo de materiales como aceros y mampostería para muros y cubiertas. Estos materiales en particular, además de su aporte a la sostenibilidad, están alineados con prácticas constructivas dentro de las regiones y lo que hace que tenga una buena disponibilidad. Y pues además encajan con el objetivo de preservar las tradiciones culturales dentro de las diferentes zonas del país. Muchas gracias. Buen día a todos, mi nombre es Mateo Supiñán Riveros, estudiante de Ingeniería Civil, y hoy les presentaré mi trabajo titulado Implementación y análisis de tecnologías inteligentes BITS para la gestión y seguridad vial, realizado en el marco de la asignatura de trabajo de grado modalidad pasantía, semestre 2024-2. Bueno, este es el contenido que abordaremos durante la presentación. Durante mi pasantía tuve la oportunidad de involucrarme directamente en el análisis, procesamiento y visualización de datos, tareas esenciales para afrontar los desafíos actuales de la infraestructura vial. En este entorno participé activamente en actividades que abarcaron desde la depuración y estructuración de grandes volúmenes de información hasta la creación de tableros de control interactivos, herramientas fundamentales para monitorear el estado de las carreteras y mejorar la toma de decisiones en tiempo real. La justificación de este proyecto radica en la necesidad de transformar datos dispersos y complejos en información útil y accesible, de modo que los responsables de la gestión vial puedan responder de manera ágil y eficiente a los problemas que se presentan en la red de carreteras. A través de la implementación de tableros de control y la aplicación de métodos de depuración de datos, se optimiza el uso de los recursos y se promueve la seguridad vial. Además, se fomenta la transparencia en la administración de la infraestructura al facilitar el acceso a indicadores clave y al evidenciar los puntos críticos que requieren intervención prioritaria. Objetivo general: diseñar y desarrollar una propuesta integral para aprovechar los datos de dispositivos BITS y optimizar la gestión y seguridad vial en Colombia. Objetivos específicos: analizar y estructurar los datos con altos estándares de calidad, desarrollar tableros de control interactivos en Power BI y proponer lineamientos para el uso eficiente de la información en INVIAS. Como ya mencioné, pues realicé mi pasantía en el INVIAS, una entidad de orden nacional que se encarga de administrar, regular y supervisar los proyectos de infraestructura vial en Colombia. Su misión es garantizar una red vial segura, moderna y eficiente a través de la ejecución de políticas, planes y programas orientados a la construcción y mantenimiento de las vías.
En el INVIAS trabajé en un proyecto llamado BITS, que significa Vías Inteligentes ITS, que ITS hace referencia a Sistemas Inteligentes de Transporte. Es un sistema avanzado de gestión de transporte que integra un conjunto de soluciones tecnológicas y de telecomunicaciones. BITS utiliza tecnologías y dispositivos especializados como sensores, cámaras, radares, sistemas de pesaje en movimiento e instrumentos geotécnicos. Todos estos dispositivos son para capturar datos en tiempo real sobre el comportamiento vehicular, el estado de los pavimentos y otros indicadores críticos de la infraestructura vial. Sus objetivos principales del proyecto son garantizar la seguridad vial, optimizar la gestión de la red, mejorar la sostenibilidad en la infraestructura vial y facilitar la toma de decisiones a través de análisis y visualizaciones de datos. Aquí podemos ver un poco sobre la cobertura del proyecto y los dispositivos en la imagen de la derecha, todos los tipos de dispositivos que tenemos y que mide cada uno de ellos. Acá podemos ver unas fotos en campo de algunos dispositivos como los radares de velocidad y conteos móviles, y acá otras fotos en campo y unos esquemas de los sensores de cálibros y los pesajes dinámicos o WIM. Aquí básicamente tenemos la vinculación de BITS con otras entidades, pues todos estos ítems son toda la información que somos capaces de entregarle a estas entidades, y pues cabe resaltar que al Ministerio de Transporte, a la ANI y a la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte se le entrega toda la información que BITS genera. Aquí continuamos con la metodología llevada a cabo durante la pasantía y donde resumo como tal el trabajo que se hace por cada uno de los integrantes del grupo de trabajo. Para hablar de esto, toca mencionar la cadena de valor del dato, el cual la cadena del proyecto inicia con la fase 1 de captura del dato. Esta fase da como resultado los datos primarios recolectados en campo. La segunda fase da como resultado datos depurados y de alta calidad a través de las 6 dimensiones de la calidad del dato. La tercera fase garantiza que la información llegue al Centro de Control y Monitoreo Vial en la planta central del INVIAS en Bogotá. Y por último, la última fase de analítica y toma de decisiones, pues esta básicamente entrega información clara y visual y procesable, lista para que con base en ella se tomen decisiones informadas y proactivas. Cabe mencionar que yo hago parte del grupo de datos, es decir, el grupo responsable de las fases 2 y 4. Bueno, durante mi pasantía mi trabajo se enfocó más en la transformación de gran cantidad de datos crudos para generar información visualmente comprensible mediante tableros interactivos desarrollados en el programa de Microsoft Power BI. Todo esto para facilitar la identificación de patrones, tendencias y puntos críticos en las vías nacionales. Aquí voy a explicar a detalle todos los 6 tableros que desarrollé. Iniciamos con el tablero de control de velocidades, es el que se encuentra en pantalla. Esta herramienta identifica de manera precisa los puntos críticos donde se registran pasos de vehículos con exceso de velocidad. Los datos se muestran en un mapa interactivo que localiza estas incidencias, permite analizar la distribución temporal y clasifica los vehículos por categorías. Así las autoridades pueden planificar la instalación de controles, retenes y prevenir accidentes. El tablero de análisis de pavimentos se centra en evaluar y predecir el deterioro de los pavimentos por cargas repetitivas de los vehículos. Este tablero se alimenta únicamente de dispositivos WIM, ya que son capaces de capturar el peso de los vehículos. Todo esto para calcular el daño acumulado a través del cálculo de ejes equivalentes empleando la ecuación de la cuarta potencia de la Ashton. Este método permite cuantificar el desgaste de las vías, identificar tramos críticos que requieren intervención y proyectar cuándo una vía alcanzará su límite de carga. Este tablero se presenta en 2 versiones, uno gerencial para resumir la información clave y el otro técnico que ofrece un análisis detallado para el equipo de mantenimiento. Seguimos con el tablero de no conformidades al tránsito y al transporte. Es importante destacar que en el contexto del INVIAS no se habla de infracciones sino de no conformidades al tránsito y al transporte. Este tablero registra y analiza situaciones en las que se detectan desviaciones de las normativas establecidas, tales como la falta de SOAT, la omisión de la revisión técnico-mecánica, pasos con exceso de carga o exceso de velocidad. Al identificar de forma clara las zonas y patrones en que se presentan estas no conformidades, se facilita la planificación de operativos de control y se adoptan medidas correctivas para mejorar la seguridad vial. El tablero de tránsito promedio diario
Analiza en tiempo real el flujo vehicular mediante mapas interactivos, tablas y gráficas y determina el volumen vehicular de una vía. La información obtenida facilita la optimización de recursos y la planificación de intervenciones en momentos críticos. En cuanto al tablero de listas negras, este se enfoca en detectar comportamientos sospechosos que pueden estar relacionados con actividades ilícitas. Con este tablero se consideran sospechosos aquellos comportamientos que incluyen registros de pasos repetitivos en un corto periodo de tiempo, patrones repetitivos en distintos días, especialmente en horarios nocturnos, e inconsistencias en la validación de información de las placas, como el uso de placas falsas o alteradas. Estos indicadores permiten identificar vehículos que presentan comportamientos anómalos, facilitando intervenciones oportunas y así prevenir riesgos. Finalmente tenemos el tablero de estado de pavimento. Es una herramienta que se encuentra publicada en la página oficial del INVIAS, promoviendo la transparencia. Este tablero permite filtrar la información por vía, código de vía, territorio del INVIAS y el semestre en que se realizó la inspección. De este modo se puede visualizar el total de kilómetros inventariados en cada vía nacional a nivel de todas las territoriales INVIAS. Además ofrece detalles sobre cuántos kilómetros están pavimentados y cuántos no, clasificándolos en 5 categorías que son muy bueno, bueno, regular, malo y muy malo. Estas clasificaciones permiten identificar claramente el estado de la infraestructura vial y priorizar las intervenciones necesarias. Uno de los logros más destacados durante mi pasantía, a mi parecer, fue la realización del tablero de análisis de pavimentos, que ha permitido cuantificar el desgaste de las vías a través del cálculo de ejes equivalentes, utilizando la ecuación de la cuarta potencia de la ASHTO, lo que nos da una medida precisa del deterioro acumulado y nos ayuda a proyectar el momento en que una vía alcanzará su límite de carga. O también los tableros como el de no conformidad al tránsito y o al transporte, el de TPD o de listas negras, que han contribuido a detectar desviaciones en el comportamiento vial, analizar el flujo vehicular y señalar comportamientos sospechosos de manera efectiva. Por último, en conclusiones, la experiencia obtenida durante mi pasantía en el INVIAS y en el desarrollo de los tableros de control demuestran que la integración de tecnologías inteligentes como la implementación del proyecto BITS es esencial para modernizar la gestión de la infraestructura vial. Los tableros desarrollados no solo optimizan la toma de decisiones estratégicas al ofrecer visualizaciones claras y detalladas, sino que también han demostrado que pueden mejorar la seguridad vial al posibilitar intervenciones tempranas en puntos críticos. Además, la publicación del tablero de estado del pavimento en la página oficial del INVIAS fomenta la transparencia, permitiendo que cualquier persona, entidad o interesado acceda a información detallada sobre el estado de las vías, lo que contribuye a una mayor rendición de cuentas y una gestión más participativa. Estas conclusiones reafirman que el uso de tecnologías avanzadas en el sector vial no solo optimiza la eficiencia operativa y la seguridad, sino que también establece un precedente en la transformación digital de la infraestructura pública. Aquí tenemos las referencias bibliográficas utilizadas durante la presentación y pues eso sería todo. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Andrés Felipe Valderrama Casallas y el día de hoy quiero socializar con ustedes el trabajo resuelto para la asignatura Trabajo de Grado. Este trabajo está bajo el título Procedimiento para la revisión multidisciplinaria de los estudios y diseños de Regiotram de Occidente. Sobre este trabajo y la presentación que socializaré, tendremos introducción, contextualización del proyecto, algunas actividades desarrolladas en el trabajo de grado, pasantía, que es la modalidad de trabajo de grado, el procedimiento de revisión de estudios y diseños, el cual es el trabajo resuelto, conclusiones y recomendaciones, y finalizamos con referencias. En cuanto a la introducción, tenemos que Regiotram de Occidente es un proyecto ferroviario concebido para mejorar la conectividad entre Bogotá y los municipios de Facatativá, Mosquera, Funza, Madrid, esto en Cundinamarca. Su origen se remonta a los estudios adquiridos por la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, los que luego fueron estructurados por la empresa férrea regional, la FR. Este proyecto es declarado de importancia estratégica mediante el COMPES 3902 de 2017, el cual ha recibido el respaldo financiero a través de un convenio suscrito entre la Nación, el Departamento de Cundinamarca y la FR.
En el 2020 se adjudicó el contrato de concesión a la empresa china Civil Engineering Construction Corporation y la interventoría al consorcio Regiotrans de Occidente Ciro, a la cual hago parte a la fecha. Este proyecto ha experimentado múltiples modificaciones contractuales y aún se encuentra en una fase de diseños y construcciones sobre los talleres y cocheras. El proyecto ha enfrentado retrocesos en la entrega de diseños definitivos debido a la interferencia de redes, lo que ha hecho necesario actualizar el procedimiento de revisión para garantizar la trazabilidad y la coherencia en futuras entregas. Este documento o el trabajo de grado realizado propone un procedimiento multidisciplinario para la revisión de estudios y diseños, asegurando la integración de componentes como estructuras, hidráulica, topografía, geotecnia, sistemas ferroviarios, bancos de ductos, entre otros. Siguiendo con la programación, como contexto del proyecto Regiotrans de Occidente, tenemos que el trazado de Regiotrans de Occidente tiene una longitud aproximada de 39,66 kilómetros, de los cuales 14,7 atraviesan la zona urbana de Bogotá, 24,9 se encuentran en la zona suburbana de Cundinamarca y atraviesan por 17 estaciones, 9 ubicadas en Bogotá y 8 en los municipios de la Sabana del Occidente, los cuales ya fueron mencionados. Su diseño busca integrarse con otros sistemas de transporte como la primera línea del metro, Transmilenio, y esto inicia sobre el sector reconocido como ramal metro o en la plazoleta de la Luz. Esto es sobre la calle 26. Ramal metro, como lo mencioné, está en la carrera 17 con calle 25 y continúa al corredor principal, que es otro tramo, el cual está o tiene una longitud de 38,63 kilómetros y este está paralelo a la calle 13, a la calle 26 en Bogotá hasta llegar a Facatativá. En este proyecto se han, como se mencionó, múltiples interferencias como cruces irregulares, redes de servicios públicos, ocupaciones informales, lo que ha recorrido un proceso, reprocesos en la reubicación de predios y constantes ejercicios sobre gestión predial. Como parte de la supervisión de la interventoría se han realizado inventarios detallados mediante fichas técnicas, documentos de las condiciones contractuales de la infraestructura ferroviaria existente. En términos de infraestructura, el diseño cuenta con secciones de vía en placa, en balasto, con velocidades entre 70 y los 15 kilómetros o 30 kilómetros por hora. Esta velocidad mínima es en ramal metro, el cual está en la parte superior derecha debido a los ángulos bastante ceñidos debido a las calles, y 70 kilómetros para los tramos más rectos. Se han identificado algunos parámetros como redes de curvatura, pendientes, velocidades de operación ya mencionadas, y este proyecto cruza con varias troncales de Transmilenio como la NQS, las Américas, la Boyacá, la ciudad de Cali, con lo cual se ha requerido una planificación esencial para garantizar la coexistencia de los sistemas existentes. Sobre este proyecto se cuenta con la realización de 2 cocheras o 2 patio-talleres, una ubicada sobre la avenida 68, en cercanías a la avenida 68, conocida como el PK5, y otra en el Corso, de mayor tamaño, ubicada en Facatativá. El proyecto sigue aún en fase de diseños con las construcciones de las cocheras como mencioné anteriormente. En cuanto a las actividades desarrolladas, el proyecto o las actividades que he realizado, una de estas actividades es la conformación de este procedimiento. Pertenezco a la oficina técnica, que es la encargada de distribuir y revisar que se tenga la coherencia o la armonización entre las disciplinas
lo cual pues conjuga muchas disciplinas como hidráulica, geotecnia, estructuras, y adicional a este procedimiento efectuado, he realizado algunas actividades como algunas reubicaciones o propuestas de reubicación de estaciones debido a algunas interferencias ya mencionadas, a consultas de la comunidad o a interferencias por bienes de interés, lo cual lleva a realinear el que o realizar algunas alternativas o propuestas para optimizar la operación sin que vean afectados las variables mencionadas anteriormente. El procedimiento resuelto cuenta con tres fases principales, las cuales está la gestión y recepción, distribución y revisión, la gestión de eventualidades y tres, que es la gestión de observaciones. Todo esto pasa por un tiempo contractual que va entre la distribución de un día, lo cual hace el especialista en la gestión de datos. Esto lo remite a la oficina técnica y nosotros nos encargamos de distribuirlo hacia los especialistas, previo de hacer un checklist, revisando alguna normativa, alcances, control documental, que los documentos estén acordes a revisiones anteriores, y posterior a esto se tiene un plazo de 10 días para realizar la revisión, esto debido a temas contractuales. El plazo es diferente cuando la información es nueva. Todas estas observaciones son consignadas en un formato resuelto, que es el RE06, el cual permite que los especialistas consignen sus observaciones. La concesionaria luego la revisa y da contestación sobre esto. Esto permite dar trazabilidad al proyecto y la conjugación entre especialistas para dar armonización a las observaciones que se realizan. Como conclusiones o algunas conclusiones, tenemos que Regiotrans de Occidente es un proyecto clave para la movilidad de la región de Bogotá y Cundinamarca. A pesar de los desafíos y retrasos en la gestión de diseños, interventoría y concesión continúa en marcha con el objetivo de garantizar la ejecución de un sistema ferroviario eficiente, sostenible e integrado con los modos de transporte. En cuanto al procedimiento, pues se propone que sea revisado o que esté alineado con las normas vigentes, requisitos contractuales y las necesidades del proyecto. La implementación del procedimiento, la cual se está consignada en un documento oficial en la interventoría, ha permitido establecer un marco estructurado para la recepción, distribución y la evaluación de los estudios y diseños del proyecto Regiotrans de Occidente, facilitando la trazabilidad y el cumplimiento de los estándares normativos. También se fomenta y continuamente revisiones periódicas, la incorporación de lecciones aprendidas sobre el procedimiento. Algunas referencias, pues las referencias principales son el contrato de concesión para el concesionario, para la interventoría, los informes resueltos por la interventoría entre julio y diciembre de 2024, que fue las fechas son las que se realizó la modalidad de grado. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Sebastián Sierra Figueroa. Vengo a presentarles el trabajo titulado Levantamiento y actualización de información nueva al espacio público localizado en suelo rural de Bogotá, basándose en el Índice de Condición del Pavimento, ICP, para el marco de la asignatura Trabajo de Grado en modalidad pasantía para el semestre 2024-2. El docente director es el ingeniero Sergio Javier Contreras Guerrero. La siguiente presentación tendrá el contenido distribuido de la siguiente manera: objetivos, localización, metodología, resultados del levantamiento y procesamiento y, por último, conclusiones. Objetivos. El objetivo general es proceder con el análisis del índice de condición de pavimento
y la creación de los elementos nuevos pertenecientes del espacio público, tales como andenes, plazas y pompeyanos que se encuentran en el suelo rural de Bogotá. Objetivos específicos: identificar zonas habitadas que no se encuentran dentro de la base de datos del IDU y que puedan incluir elementos nuevos del espacio público. Realizar mediciones y evaluación superficial de los daños presentes en los diferentes elementos del espacio público y procesar la información tomada en campo mediante hojas de cálculo que permitan determinar el ICP basados en la información reportada por las cuadrillas de campo. Localización. La ciudad de Bogotá cuenta con 20 localidades, de las cuales una de ellas es rural, la cual es la localidad de Sumapaz. Las otras 19 son consideradas como urbanas. Sin embargo, dentro de estas 19 localidades existen localidades con tipos de suelo de expansión y rural. Para el objeto de estudio de este trabajo, las localidades analizadas son Bosa, Ciudad Bolívar, Chapinero, Kennedy, San Cristóbal, Suba, Usaquén y Usme. En la imagen de la derecha podemos ver los elementos antiguos, los cuales hacen parte de la base de datos del IDU. Puede consultarse en la plataforma Sigidu, y los elementos de color rojo son los elementos nuevos encontrados en este trabajo. Metodología para la inspección visual del estado de los elementos del espacio público. Esta metodología consiste de 3 partes fundamentales. La primera es el inventario de daños superficiales. Estos daños superficiales están determinados según el tipo de estructura de los elementos, ya sea rígida, articulada, flexible o permeable, y el registro de información se hace en el formato FOIC-38. Este formato es necesario para medir y registrar los datos encontrados en cada elemento, como son los tipos de daños, y también elementos adicionales como vados, escaleras, rampas, señales podotáctiles de guía o señales podotáctiles de alerta. También tenemos el registro fotográfico. Para cada elemento encontrado dentro de este trabajo fue necesario tomar 4 fotos. 2 de ellas son fotos generales, una al inicio y otra al final del elemento, y 2 fotos en picado para 2 tipos de fallas encontradas en cada elemento. En estas 2 imágenes podemos observar la existencia de andenes con superficie de tipo articulado en el barrio Aguas Claras, en la localidad de San Cristóbal. En este barrio no se encontraban los elementos dentro de la base de datos del IDU, por lo tanto fue necesario levantar cada uno de ellos. En la imagen izquierda podemos ver la poligonización hecha para estos elementos del espacio público. En el barrio Aguas Claras podemos ver los polígonos hechos de color amarillo. En la imagen del centro podemos ver los tipos de daños para superficie rígida. En este barrio en particular, la mayoría de elementos estaban compuestos de superficie en concreto conjuntas. También había concreto estampado. Podemos ver que las fallas se miden en área o también pueden medirse en longitud. Y vemos en la tercera imagen un ejemplo de daño de tipo fisura de superficie rígida. Este ejemplo es una foto tomada en picado para un elemento del barrio Aguas Claras. Metodología para el cálculo del ICP. El índice de condición del pavimento ICP es un indicador numérico que evalúa el estado de una superficie de pavimento a partir de sus condiciones superficiales y funcionales. La metodología empleada por el IDU para el diagnóstico de los elementos del espacio público puede ser consultada en la guía GU IC-15. En la imagen de la derecha podemos ver una matriz para el cálculo del ICP. Después de los cálculos realizados para el índice de condición superficial y para el índice de condición funcional, obtenemos un valor del ICP, el cual se puede categorizar dependiendo del rango en el cual se encuentre, como bueno, regular o malo. Resultados de la inspección del espacio público. El área total de los elementos nuevos levantados y procesados fue de 110.060 metros cuadrados. El total de elementos nuevos fueron 788, distribuidos como 781 andenes, 5 separadores y 2 plazas. De manera general podemos ver el estado del espacio público, el cual se encuentra categorizado en cuatro categorías: bueno, regular, malo y no aplica metodología.
Las que no aplican metodología son aquellas superficies de tipo carreteable o cobertura vegetal que sin embargo son tenidas en cuenta. También tenemos el listado por tipo de estructura, como lo mencioné anteriormente, en 4 categorías y según sean andén, separador o plaza. Podemos ver que la mayoría de elementos se encuentra en el estado bueno. Resultados de la creación de los elementos de espacio público. Para cada elemento nuevo encontrado fue necesario realizar su poligonización y aquí tenemos 3 ejemplos claves o principales de 3 barrios en Bogotá. El primero es el barrio Aguas Claras en la localidad de San Cristóbal. El segundo son los elementos nuevos encontrados en el barrio Parques de Bogotá en la localidad de Osa. Y los últimos son los elementos encontrados en el barrio Barbenal del Sur en la localidad de Ciudad Bolívar. En la imagen de la derecha podemos ver los elementos nuevos, aquellos encontrados para este trabajo en color rojo, y vemos también el total de área encontrada para cada localidad. Vemos que la localidad en la cual se encontraron más elementos por área es en la localidad de Osa y en la cual se consideraron menos fue en la localidad de Chapinero. Conclusiones. Los nuevos asentamientos humanos se ubican en las periferias de la ciudad de Bogotá. En muchos casos estas comunidades no cuentan con las condiciones óptimas para su desplazamiento debido a la inexistencia o molestado de los elementos del espacio público. La mayoría de elementos nuevos levantados y procesados se encuentran en estado bueno y los 2 tipos de superficie más comunes son rígido y articulado. Este último puede ser compuesto por adoquín de arcilla, losetas o losas de concreto. Para el caso del tipo rígido puede ser concreto con juntas o concreto estampado. La actualización de este tipo de información dentro de la base de datos del IDU, más preciso en la plataforma SIGIDU, de acceso libre para toda la ciudadanía, permiten que se elaboren planes de acción para la construcción, puesta en operación y mantenimiento del espacio público en la zona según el requerimiento y la necesidad de cada comunidad. El estado del espacio público local está relacionado con la percepción de seguridad y facilidad de acceso a los servicios de movilidad de las personas. Muchas gracias. La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia te brinda acompañamiento, herramientas, talento humano y formación de calidad para transformar el país. ¿Y tú, cómo quieres cambiar el mundo?